Sopas. Cazuela de cordero. 1 kilo de carne de cordero, 8 tazas de agua, 1 taza de vainitas picadas, 6 rebanadas de choclo, media taza de zanahoria picada, media taza de zanahorias picadas, medio cogollo de apio picado, 1 taza de arvejitas hoja redonda, 1 taza de col picada, 1 taza de col picada, un ají verde tostado, 6 papas peladas, 1/4 taza de aceite, 2 cucharadas de cebolla picadísima, media cucharadita de ajos molidos, sal y pimienta, culantro y orégano. Hervir en una olla el cordero en trozos con el agua. Cuando esté ligeramente cocido, unir los ingredientes enumerados, el arroz inclusive. Calentar el aceite en una sartén y dorar los ajos, cebolla, orégano, culantro y formar un aderezo. Sazonar una vez bien cocido e incorporar a la cazuela. Hervir e incorporar a la cazuela. Hervir por 5 minutos más. Servir caliente. Cazuela de pollo. 3 litros de agua, 6 pastillas de doble caldo Nicolini de pollo, media taza de choclos desgranados, col, vainitas, zanahorias, arvejitas, apio, poro, zapallo, 2 hojas de espinacas, 2 papas en rajas, media taza de arroz, 3 cucharadas de aceite, media cebolla picadísima, 2 cucharadas de ají colorado molido, 2 dientes de ajos molidos. Picar finamente todas las verduras. Calentar el aceite en una olla y freír la cebolla, ajos, ají. Agregar el agua, doble caldo. Cuando rompa el hervor, las verduras y el arroz. Cocer a fuego lento hasta que todos los ingredientes estén a punto. Servir bien caliente. Caldo de pescado con fideos. 1 kilo de cabezas, colas y espinazos de pescado. Una cebolla grande. Un poro. 2 ramas de apio. Sal y pimienta. Una hoja de laurel. Una rama grande de perejil. 12 tazas de agua. Media taza de vino blanco seco. 2 cucharadas de aceite. Medio tomate entero pelado, hoja redonda, picado. Ají molido al gusto, orégano. 1 taza de fideos Nicolini tipo pescadito. 1 taza de fideos Nicolini tipo pescadito. Hervir en una olla los trozos de pescado con agua. La 1/4 parte de la cebolla en rajas, poro, laurel, perejil, apio, sal y pimienta, vino. Espumar cuando hierva y dejar cocer a fuego lento hasta que esté concentrado. Colar. Freír en el aceite el resto de la cebolla picadísima. Añadir el tomate, ají, orégano. Cuando esté cocido, unir al caldo. Agregar los fideos cuando el caldo rompa el hervor. Dejar cocer hasta que esté a punto. Servir enseguida. Crema de apio. 3 cucharadas de margarina. 2 tazas de apio en trozos. 3 tazas de agua. Una raja de cebolla. 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini al ras. Sal y pimienta. Un tarro de leche evaporada chico. Pan frito en margarina. Una pastilla de doble caldo Nicolini de pollo. Hervir en una olla el apio con la cebolla ya cocido, pasar por la licuadora. Derretir en una cacerola la margarina y luego añadir la harina y el caldo de apio, doble caldo, y dejar dar un hervor. Añadir la leche ya para servir. Sal y pimienta. Servir con pan frito. Crema de arvejas. 1/4 taza de margarina. 2 cucharadas de cebolla picadísima. Media taza de harina de arvejas paisana.
8 tazas de agua, sal y pimienta, 2 pastillas de doble caldo Nicolini de pollo, 2 cucharadas de queso parmesano rallado, una latita pequeña de leche evaporada, daditos de pan frito. Derretir en una cacerola la margarina, incorporar la cebolla y dorar. Agregar la harina de arvejas disuelta en un poco de agua de las 8 tazas. Unir el resto de agua y el doble caldo, sal, pimienta y dejar hervir a fuego lento por 10 minutos. Añadir la leche evaporada y el queso. Servir enseguida con los cuadritos de pan. Crema de coliflor. Una coliflor bien fresca, 3 cucharadas de margarina, 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 6 tazas de agua, una pastilla de doble caldo Nicolini de pollo, una taza de leche evaporada, sal y pimienta, 4 cucharadas de queso parmesano. Lavar la coliflor, cortar los ramitos y sancochar en agua con un trozo de pan. Ya tierna, pasar por la licuadora formando un puré ligero. Calentar en una olla la margarina, añadir la harina, puré de coliflor, doble caldo, sal y pimienta, dejar hervir un minuto. Agregar la leche y queso parmesano, servir con daditos de pan frito. Crema de espárragos. Una lata chica de espárragos, 3 cucharadas de margarina, 4 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, una pastilla de doble caldo Nicolini de carne, 5 tazas de agua, sal y pimienta, una taza de leche evaporada, 3 cucharadas de queso parmesano. Separar las puntas de los espárragos de los cuerpos y licuar estos con su agua. Calentar en una olla la margarina y añadir la harina, luego el espárrago con el agua suficiente para formar 5 tazas de líquido e incorporar el doble caldo. Sazonar con sal y pimienta, hervir un minuto y agregar el queso parmesano y puntas de espárragos. Servir enseguida. Crema de espinacas. 4 atados de espinacas, 2 cucharadas de margarina, 2 cucharadas de harina sin preparar Nicolini, 3 tazas de agua, una pastilla de doble caldo Nicolini de pollo, 2 tazas de leche, sal y pimienta al gusto, 3 cucharadas de queso parmesano, pan frito en daditos. Lavar bien las hojas de espinacas y sancocharlo en muy poca agua y ya cocidas licuarlas. Derretir en una cacerola la margarina, unir la harina, leche, pan y doble caldo. Hervir y cuando espese, sazonar y unirle el puré de espinacas, dar un hervor y agregarle el queso parmesano. Servir enseguida con pan frito. Crema de frijoles. Una cucharada de margarina, 300 gramos de frijoles con tocino cocidos, 2 cucharadas de puré de tomate, 50 gramos de tocino, media taza de leche evaporada pura, medio tomate entero pelado, hoja redonda, picado, una cebolla mediana, 4 litros de agua, 2 pastillas doble caldo Nicolini de carne, pan frito, sal y pimienta. Sancochar los frijoles en agua, en pimienta, trozos de tocino y las tabletas de doble caldo. Ya sancochados, pasar por una coladera. Freír el aderezo, cebolla picadita, margarina, tomate cortado, menudo, sal y pimienta, tocino cortado en trocitos. Todo esto mezclar con los frijoles colados, agregar el puré de tomate y dejar dar un hervor en el momento de servir. En el momento de servir, echar la leche y trocitos de pan frito. Crema de lentejas. Una taza de lentejas, una cucharada de margarina, una cebolla, media taza de tocino picado, una cucharadita de ajos molidos, una cucharada de pasta de tomate hoja redonda, una cucharada de harina sin preparar Nicolini, 1 litro de agua, una pastilla de doble caldo Nicolini de pollo,
sal y pimienta, cuadraditos de pan frito. Sancochar las lentejas en agua y cuando estén cocidas pasarlas por la licuadora formando un puré. Dorar el tocino picado en la margarina, cebollas, ajos, sal y pimienta, pasta de tomate, el litro de agua, doble caldo y puré, la harina disuelta en un poco de agua fría, dejar hervir 1 minuto, servir con pan frito. Crema de payares, medio kilo de payares remojados la víspera, una cucharada de margarina, media cebolla picadísima, 3 tazas de agua, una pastilla de doble caldo Nicolini de pollo, una taza de leche evaporada pura, sal, pimienta, nuez moscada, cuadraditos de pan frito. Pelar los payares, después sancocharlos, luego licuar formando un puré. Calentar en una olla la margarina y freír la cebolla. Añadir el puré, agua, sal, pimienta, nuez moscada, doble caldo. Dar un hervor para añadir la leche. Servir con pan frito. Crema de tomate. 2 cucharadas de margarina. 3 cucharadas de harina sin preparar Nicolini. Sal y pimienta, 2 tazas de leche, una pizca de bicarbonato de soda. 3 tazas de tomates enteros pelados, hoja redonda. Media cebolla picada. Una rama de apio. Media cucharadita de azúcar. Pan frito con margarina. Partir los tomates en 4. 3 tazas. Picar la cebolla y ponerlos junto con el apio y azúcar a cocer durante 10 minutos. Colar este cocimiento y añadir el bicarbonato, derretir la margarina y agregar la harina, sal y pimienta. Incorporar poco a poco la leche, moviendo constantemente hasta que espese. Agregar esta salsa al jugo ya preparado de tomates. Hervir 1 minuto. Servir con pan frito. Crema de verduras. 6 tazas de agua. 4 pastillas de doble caldo Nicolini de carne, media taza de vainitas picadas, media taza de arvejitas hoja redonda, media taza de zanahorias picadas, media taza de apio picado, un poro en rodajas, media taza de zapallo picado, sal y pimienta, pan frito. Poner en una olla el agua, doble caldo. Cuando rompa el hervor, las verduras picadas, cocinar a fuego lento hasta que estén tiernas. Licuar formando una crema y sazonar. Si hiciere falta, se le añade un poco de harina disuelta en agua fría para espesar. Servir con pan frito. Crema de zapallo. 1 kilo de zapallo macre. 3 cucharadas de margarina. Crema de zapallo. 1 kilo de zapallo macre, 3 cucharadas de margarina, una cebolla grande picada, 1/4 de cucharadita de ajos molidos, sal y pimienta, 2 pastillas de doble caldo Nicolini de carne, 3 cucharadas de queso parmesano rallado, un tarrito de leche evaporada, harina sin preparar Nicolini, lo suficiente para espesar, pan frito. Poner en una olla el agua con el zapallo en trocitos. Una vez cocido, licuar o tamizar. Freír en margarina, cebolla, ajos. Unir el caldo de zapallo, doble caldo y dejar dar un hervor. Agregar, si es necesario, la harina disuelta en agua fría y el queso parmesano. Acompañar con pan frito. Nota, si el zapallo es arenoso o sea de buena calidad, no es necesaria la harina. Crema de harina de arvejas. 2 litros de agua, 8 cucharadas de harina de arvejas, 2 cubos sazonadores, 4 cucharadas de margarina, una taza de leche, un diente de ajo, sal, pimienta, daditos de pan tostado. Sofreír en una cacerola con la margarina, los ajos, agregar el agua con la harina ya disuelta, incorporar los cubos sazonadores, dejar hervir por unos minutos, servir con la leche y los cubos de pan tostados.
Chupe de harina de arvejas, 2 litros de agua, 6 cucharadas de harina de arvejas, medio tomate entero pelado, hoja redonda, picado, 4 papas peladas y picadas, una taza de choclo desgranado, una taza de zanahoria picada finamente, aceite, ají amarillo molido, ramitas de culantro, sal, pimienta. Calentar el aceite en una cacerola, agregar la cebolla, ajos. Sofreír ajos para luego incorporar el ají amarillo al gusto y el tomate. Sofreír, agregar las papas, choclo, zanahoria, mezclar bien. Incorporar el agua y dejar cocer el tiempo suficiente para luego agregar la harina disuelta en agua, dando tiempo de hervor necesario para la cocción. Servir salpicando las ramitas de culantro y el queso fresco desmenuzado. Chupe de camarones. 1/3 de taza de aceite. Cebolla finamente picada. Una cucharadita de ajos molidos. 2 cucharadas de pasta de tomate hoja redonda. 8 tazas de agua. Ají molido al gusto. Sal, pimienta, orégano. 1 kilo de camarones. 8 papas amarillas. 1/4 de taza de arroz. 1/3 de taza de queso fresco desmenuzado. 3 huevos. Media taza de arvejitas hoja redonda. 1 taza de leche evaporada. Lavar bien los camarones y apartar el coral. Calentar el aceite y freír la cebolla, ajos, coral diluido en agua y colado, ají, salsa de tomate y orégano. Añadir el agua. Cuando rompa el hervor, el arroz lavado, arvejitas y papas dejando cocer. Añadir el agua cuando rompa el hervor, el arroz lavado, arvejitas y papas dejando cocer. Incorporar los camarones, hervir 3 minutos, igualmente el queso, ya para servir unirles la leche y los huevos. Chupe de pescado. 2 cucharadas de aceite. 6 trozos de pescado blanco fritos, enharinados. Media lata de arvejitas hoja redonda. Media taza de choclo desgranado. 4 cucharadas de arroz, 2 cucharadas camaroncitos chinos, una cebolla picada, un diente de ajo, 3 huevos, 8 tazas de agua, una pastilla de doble caldo Nicolini de carne, tomate entero pelado, hoja redonda, picado, 3 cucharadas de queso fresco desmenuzado, un tarro de leche evaporada grande, orégano y sal. Calentar el aceite, freír la cebolla, ajos, orégano, agregar el agua, doble caldo y cuando hierve el arroz, arvejitas, camaroncitos, papas, choclo, cocer a fuego lento. Añadir el queso, los huevos mezclados y la leche. Servir en cada plato un trozo de pescado frito y culantro picado. Chupín de pescado. Un medio kilo de pescado, media taza de aceite, 2 tazas de cebolla cortada en rajas, media taza de tomates enteros pelados hoja redonda, picados, una cucharadita llena de ajos molidos, una rama de apio, una cucharada de perejil picado, una hoja de laurel, sal y pimienta, 3 cucharadas de ají colorado molido, 3 tazas de caldo de pescado, 8 papas amarillas, un rocoto y una rama de culantro, harina sin preparar Nicolini para el pescado. Hacer un caldo con la cabeza, cola y espinazo del pescado, agregar apio, cortar y medir 3 tazas. Agregar apio, colar, hacer un caldo con la cabeza, cola y espinazo del pescado, agregar apio, colar y medir 3 tazas. Calentar el aceite y freír la cebolla, ajos, tomate, ají, ya cocido, unir el laurel, orégano, sal y pimienta, agregar el caldo, papas, rocoto y dejar cocer a fuego lento. Sazonar los filetes de pescado y enharinarlos, freírlos hasta que estén bien doraditos. Incorporarlos al chupín, dejar dar un hervor, servir espolvoreando perejil. Menestrón. 8 tazas de agua, 4 pastillas de doble caldo Nicolini de carne, una zanahoria, un nabo, 2 choclos de rodajas, una taza de col picada, 1/3 de taza de arvejitas hoja redonda, media taza de habas, 1/3 de taza de frijolitos verdes, 1/4 de taza de vainitas, 3 papas blancas en cuadritos, 200 gramos de fideos Nicolini canuto, 2 cucharadas de aceite, 1/4 de taza de albahaca molida, 1/3 de taza de queso fresco desmenuzado, media cucharadita de ajos molidos,
media taza de queso parmesano. Poner en una cacerola el agua, doble caldo, las verduras picadas. Las verduras picadas. Cuando esté a medio cocinar, agregar las papas y fideos. Mezclar en un tazón el aceite, ajos, queso, albahaca. Añadir al caldo y hervir un minuto. Servir con queso parmesano. Sopa de arroz. 2 pastillas doble caldo Nicolini de carne. 8 tazas de agua. 100 gramos de jamón picadito. 4 cucharadas de arroz. 2 papas blancas medianas peladas y picadas. Media cucharadita de perejil picado. Calentar el agua con el doble caldo. Añadir el arroz lavado, papas, jamón, hervir hasta que esté cocido. Ya para servir, echar el queso parmesano y perejil. Sopa de choros y fideos. 4 docenas de choros, 4 papas blancas cortadas en cuadritos, un cuarto de taza de aceite, una cebolla picadísima, 3 dientes de ajos molidos, un tomate entero pelado, hoja redonda, picado, orégano y una ramita de hierbabuena, sal y pimienta, una cucharadita de pimentón, 7 tazas de agua, donde hirvió los choros, 2 pastillas de doble caldo Nicolini de carne, 2 huevos, un tarro chico de leche evaporada, una taza de fideos Nicolini de dal chico. Limpiar bien los choros, ponerlos en una cacerola con agua que los cubra, hervir hasta que abran, escurrir el caldo. Hervir hasta que abran, escurrir el caldo, colar y limpiarlos. Calentar el aceite y freír la cebolla, ajos, tomate, orégano, sal, pimienta, pimentón y hierbabuena. Agregar el caldo de choros, doble caldo, papas, fideos y dejar hervir. Mezclar los huevos, incorporarlos, los choros picados, leche y culantro. Sopa de fideos con frijoles. Una taza de fideos Nicolini anillo. 100 gramos de tocino picadísimo. Media taza de cebolla picada. Una cucharadita de ajos molidos, sal y pimienta. 8 tazas de agua. Una pastilla de doble caldo Nicolini de carne. 2 papas blancas peladas y cortadas en cubitos. Una taza de frijoles con tocino cocidos. Una ramita de romero. Freír el tocino. Cuando dore, retirarlo. Esta misma grasa sirve para dorar la cebolla, ajos y romero. Añadir el agua, doble caldo, papas, fideos y dejar hervir hasta que estén tiernos. Agregar los frijoles y el tocino frito. Rectificar la sazón y servir enseguida. Sopa de frijoles. Un cuarto de kilo de frijoles con tocino cocidos. 2 cucharadas de aceite. Media taza de cebolla picada. Media cucharadita de ajos molidos. 8 tazas de agua. 2 pastillas de doble caldo Nicolini de carne. Pan frito en cuadritos. Sal y pimienta. Sancochar los frijoles en agua hasta que estén tiernos. Licuarlos formando un puré. Calentar el aceite y freír los ajos, cebolla, sal y pimienta. Cuando el aderezo esté cocido, añadir el agua, doble caldo y frijoles. Dar unos hervores y servir con pan frito. Sopas hervidas. Un cuarto de taza de aceite. Media taza de cebolla picadísima. Un cuarto de cucharadita de ajos molidos, orégano. Un cuarto de taza de tomate. Una cuarta taza de tomate entero pelado, hoja redonda, picado. Medio kilo de yuca. Ají molido al gusto, sal y pimienta. 8 tazas de agua. 4 pastillas doble caldo Nicolini de carne. Perejil picado, 2 huevos. Pan fritos en daditos. Calentar el aceite y freír la cebolla, ajos, tomate, ají, sal y pimienta, orégano, yuca pelada y picada, el agua y doble caldo. Hervir a fuego lento hasta que todos los ingredientes estén cocidos. Agregarle los huevos mezclados y el perejil picado. Servir con pan frito. Sopa de oyucos. Una tercia taza de aceite, una cebolla picadísima, una cucharada de ají fresco molido, media cucharadita de orégano, 3 dientes de ajos molidos, una ramita de hierbabuena, medio kilo de oyucos bien lavados y picados, una cucharada de perejil picado, una cucharadita de culantro picado, una taza de habas verdes picadas, una taza de leche,
media taza de queso fresco desmenuzado, 3 huevos, 8 papas peladas, 8 tazas de agua, 2 pastillas de doble caldo Nicolini de carne, sal y pimienta. Freír en aceite la cebolla, ajos, ají, orégano, sal y pimienta, hierbabuena. Añadir el agua, doble caldo y cuando hiervan los oyucos ya tiernas las habas y papas en cuadritos. Agregar el queso y los huevos cuando los ingredientes estén cocidos, ya para servir la leche, el culantro y perejil. Sopa de payares. Un cuarto kilo de payares remojados la víspera. 2 papas blancas cortadas en cuadritos. 4 cucharadas de cebolla picadísima. Media cucharadita de ajo molido. Una cucharadita de pimentón, orégano. 8 tazas de agua. 3 cucharadas de aceite. 4 pastillas de doble caldo Nicolini de carne. Media taza de leche evaporada, 2 huevos mezclados, 3 cucharadas de queso parmesano. Sancochar los payares hasta que estén tiernos. Poner el agua con el doble caldo, las papas dejando cocer. Calentar aparte el aceite y freír la cebolla, ajo y pimentón, orégano. Cuando el aderezo esté listo, se le añade a la sopa, igualmente los payares. Agregar los huevos ligeramente mezclados, leche y queso parmesano. Sopa de pollo y fideos. 6 tazas de agua, 4 pastillas de doble caldo Nicolini de pollo. Zanahoria, apio, poro, nabo. Un cuarto de taza de fideos Nicolini tipo munición. Hervir el agua con el doble caldo y las verduras en trozos. Licuar o pasar por tamiz nuevamente. Poner al fuego y cuando rompa el hervor agregar los fideos. Cocer a fuego lento, servir enseguida. Sopa de avena. 6 tazas de agua, 2 papas en daditos. 3 pastillas de doble caldo Nicolini de pollo. Media taza de avena. Media taza de habas verdes. 2 cucharadas de aceite. 2 cucharadas de cebolla picadísima. Media cucharadita de ajos molidos. Una cucharadita de pimentón. Sal, pimienta, perejil picado. Calentar el aceite y freír la cebolla, ajos, pimentón, sal y pimienta. Cuando el aderezo esté cocido, añadir el agua. Doble caldo y cuando hierva la avena en forma de lluvia. Cocer por 10 minutos para agregarle las papas y habas. Servir enseguida y espolvorear con perejil picado. Sopa de sémola. 6 tazas de agua, sal si hiciera falta. 3 pastillas de doble caldo Nicolini de pollo. 6 cucharadas de semola Nicolini. 3 cucharadas de queso parmesano. Poner en una olla el agua con el doble caldo. Cuando rompa el hervor, añadir la sémola en forma de lluvia. Mover constantemente. Cocer a fuego lento por 20 minutos. Servir espolvoreando queso parmesano.